Y mirad que el caso es raro, porque es mujer, argentina. Escribe relatos de terror, raros e inquietantes, desde un compromiso político y estético que ha tenido tal repercusión internacional que recuerda al boom latinoamericano, en versión feminista y terrorífica. Cuentos sobre monstruos, enfermos, fantasmas, brujas y locas. Con 46 años y apenas un puñado de libros publicados, muchos de ellos recopilaciones de relatos, Mariana Enríquez se ha ganado en los últimos años una merecida fama como una de las voces renovadoras de la literatura de terror en español. Escritora y periodista y docente, es parte del grupo de escritores conocidos como Nueva Narrativa Argentina. Sus cuentos se han publicado en revistas internacionales como Review o The New Yorker. La aproximación de Enríquez al terror es muy particular. Mariana Enríquez nació en 1973 en la ciudad de Buenos Aires. Creció en medio de las historias y supersticiones de magia negra en las que creía su abuela y que le contaba mientras vivía en Lanús, un suburbio de Buenos Aires, junto a sus padres. Cuando se mudaron a Buenos Aires, a finales de los años 80, arranca la democracia, una profunda crisis económica, y ella descubre la música punk, los cómics, el cine, la cultura gótica y la literatura de terror. Durante un tiempo estudió periodismo para poder escribir crónicas de conciertos y con 19 años publica una novela, Bajar es lo peor. Imaginaos, tenía todo lo que tiene que tener una novela escrita con 19 años. Drogas, sexo y autodescubrimiento juvenil. Pero la auténtica fama de Enríquez llegaría con los relatos, y fue con el primero, que escribió en 2005, con el que encontraría su auténtica identidad literaria, recién casada e instalada en Buenos Aires. No sé si habéis oído hablar del término gótico femenino. Es un término literario que se acuñó en 1976 para referirse a escritoras que cultivaban este género como espacio subversivo para mostrar la opresión social y la política contra la mujer, el encierro de su cuerpo, la marginalización de su trabajo y la imposibilidad de expresar su libertad sexual. Y es un término en el que Enríquez es la máxima representante. Tanto el rechazo a la maternidad abordada desde lo sobrenatural, como la imagen de la joven adolescente que es simultáneamente víctima y verdugo monstruoso, se proyectan en la poética de Mariana Enríquez. En efecto, su narrativa corta está poblada de mujeres sometidas por la política patriarcal, adolescentes lesbianas, por ejemplo en La Hostería, chicas sexuales y crueles, en Los años intoxicados, enfermas de anorexia, Nada de carne sobre nosotras, colegialas automutiladas, fin de curso, mujeres violadas, satánicas, etc. En concreto, en 2016, Enríquez publicó un segundo libro de cuentos llamado Las cosas que perdimos en el fuego, que es el libro del que vamos a extraer hoy los relatos que vamos a leer, que se convirtió en un éxito de ventas y fue traducido a más de una decena de idiomas. El libro, de hecho, ganó en 2018 el Premio Ciudad de Barcelona en la categoría de lengua castellana. La obra cuenta con 12 relatos enmarcados en el género del terror, en los que Enríquez explora temáticas sociales como la depresión, la pobreza, los desórdenes alimenticios, la desigualdad y la violencia de género. El nombre de la obra, esto como curiosidad, está tomado de un álbum, Things We Lost in the Fire, lanzado en 2001 por la banda estadounidense Low, de la que Enríquez es aficionada. El cuento que da nombre a esta colección narra la historia, y es para que os hagáis un poco la idea de lo que vamos a ver, narra la historia de un grupo de mujeres que decide quemarse a sí mismas luego de que varias mujeres murieran quemadas por sus parejas. Estas deciden quemarse para cambiar el canon de belleza y que los hombres no tuvieran a quien quemar. Pues para que veáis un poco qué es lo que vamos a oír. Pues bien, hoy leeremos dos de estos relatos. El primero se titula Pablito clavó un clavito. El narrador de este cuento es un joven padre primerizo que trabaja como guía turístico en la ciudad de Buenos Aires. Algo tan a priori inocente puede no tener un buen final. Y más terrible se volverá al salir de una dulce voz. Es la voz de Ana Patricia Jambat, más conocida para todos como Anapa, maestra, activista y sobre todo muchos la conoceréis como la precursora del movimiento tan necesario como valiente de Pedalovida. Pero sobre todo es amiga de nosotros y de las ánimas. Con ustedes, Ana Patricia Jambat y Pablito clavó un clavito.
La primera vez que se le apareció fue en la salida de las 9:30 de la noche, la que se hacía en ómnibus. Fue durante una pausa del relato, mientras recorrían el tramo que iba desde el restaurante que había sido de Emilia Basil, descuartizadora, hasta el edificio donde vivía Gilla Murano, envenenadora. De todos los tours por Buenos Aires que ofrecía la empresa para la que trabajaba, el de crímenes y criminales era el más exitoso. Se hacía 4 veces por semana. 2 en ómnibus y 2 a pie. 2 en inglés y 2 en español. Pablo supo que cuando la empresa lo designó como guía del tour de crímenes, le estaban dando un ascenso. Aunque el sueldo fuera el mismo, sabía que tarde o temprano, si lo hacía bien, la cifra también iba a ascender. El cambio lo había alegrado mucho. Antes hacía el tour de arquitectura Art Nouveau de Avenida de Mayo, que era muy interesante, pero que aburría después de un tiempo. Había estudiado los 10 crímenes del tour en detalle para poder contarlos bien, con gracia y suspenso. Y jamás había tenido miedo ni se había impresionado. Por eso, antes que terror, sintió sorpresa al verlo. Era él, sin duda, inconfundible. Los ojos grandes y húmedos, que parecían llenos de ternura, pero en realidad eran un pozo oscuro de idiocia. El chaleco oscuro y la estatura baja, los hombros esmirriados y en las manos esa soga fina, el piolín como lo llamaban entonces, con que le había demostrado a la policía, sin expresar emoción alguna, cómo había atado y asfixiado a sus víctimas. Y las orejas enormes, puntiagudas y simpáticas de Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, el criminal más célebre del tour, quizá el más famoso de la crónica policial argentina. Un asesino de niños y de animales pequeños. Un asesino que no sabía leer ni sumar, que no distinguía los días de la semana y que guardaba una caja llena de pájaros muertos debajo de su cama. Pero era imposible que estuviera ahí, donde Pablo lo estaba viendo. El petiso orejudo había muerto en 1944, en el expresidio de Ushuaia, en Tierra de Fuego, el fin del mundo. ¿Qué podía hacer ahora mismo en la primavera de 2014 como pasajero fantasma de un ómnibus que recorría los escenarios de sus asesinatos? Porque sin duda era él. Imposible confundirlo. El parecido era idéntico a las numerosas fotos de época que se conservaban. Además, había suficiente iluminación como para verlo bien. El ómnibus llevaba las luces encendidas. Estaba parado casi al final del pasillo, haciendo la demostración con su piolín, mirándolo a él, al guía, a Pablo, con cierta indiferencia, pero con claridad. Hacía rato que Pablo había contado su historia. Lo venía haciendo desde hacía 2 semanas y le gustaba mucho. El petiso orejudo había acechado una Buenos Aires tan lejana y tan distinta que resultaba difícil sugestionarse con su figura. Y sin embargo, algo debía de haberlo impresionado vivamente, porque el petiso se había presentado, aunque nadie más lo veía. Los pasajeros conversaban animados y le pasaban la mirada por encima sin reparar en él. Pablo sacudió la cabeza, cerró los ojos con fuerza y al abrirlos, la figura del asesino había desaparecido. ¿Me estaré volviendo loco?, pensó. Y apeló a la psicología barata para llegar a la conclusión de que el petiso se le aparecía porque él acababa de tener un hijo. Y eran los niños las únicas víctimas de Godino, los niños pequeños. Pablo contaba en el tour de dónde creían los forenses de la época le venía esa hazaña. El primer hijo de los Godino, el hermano mayor del petiso, había muerto a los 10 meses de edad en Calabria,
Italia, antes de que la familia emigrara hacia la Argentina. El recuerdo de ese bebé muerto lo obsesionaba. En muchos de los crímenes y de los intentos mucho más numerosos, repetía la ceremonia del entierro. A los peritos que le interrogaron después de ser atrapado, les dijo: «Nadie vuelve de la muerte. Mi hermanito nunca volvió. Simplemente se pudre bajo la tierra». Pablo contaba el primer simulacro de entierro en una de las paradas del Tour, en la intersección de la calle Loria con San Carlos, donde el petiso había atacado a Ana Neri, 18 meses de edad, vecina suya en el conventillo de la calle Liniers, que ya no existía, pero el solar, donde una vez había estado, era una parada del recorrido, con una breve contextualización donde se les explicaba a los turistas las condiciones de vida de aquellos inmigrantes recién llegados que escapaban de las pobrezas europeas. Hacinados en inquilinatos húmedos, sucios, ruidosos, promiscuos y sin ventilación. Vamos, el ambiente ideal para los crímenes del petiso, porque la incomodidad y el desorden acababan por mandar a los niños a la calle. Vivir en aquellas habitaciones era tan insoportable que la gente se la pasaba en la vereda, especialmente los hijos que correteaban por ahí. Ana Neri. El petiso la llevó al baldío, la golpeó con una piedra y una vez que la niña estuvo inconsciente, trató de enterrarla. Un policía lo encontró en medio de la tarea y él rápidamente mintió una coartada. Dijo que estaba intentando ayudar a la bebé, que había sido atacada por otra persona. El policía lo creyó. Quizá porque el petiso orejudo también era un niño. Tenía entonces 9 años. Ana tardó 6 meses en recuperarse del ataque. No fue el único ataque con simulacro de entierro. En septiembre de 1908, poco después de dejar la escuela y de que comenzara sus aparentes ataques de epilepsia, nunca se supo por qué se debían las convulsiones que sufría el petiso, se llevó al niño Severino González hasta un terreno baldío frente al Colegio Sagrado Corazón. En el terreno había un pequeño corral para caballos. El petiso sumergió al niño en la pileta donde tomaban agua los animales e intentó cubrirlo con una tapa de madera. Un simulacro más sofisticado, la recreación de un ataúd. Otra vez, un policía que pasaba impidió el crimen y otra vez, el petiso mintió diciendo que en realidad estaba ayudando al niño. Pero ese mes, el petiso estaba incontinente. El día 15 de septiembre atacó a un bebé de 20 meses, Julio Bote. Lo encontró en la puerta de su casa, Colembre 632. Le quemó el párpado de uno de los ojos con un cigarrillo que llevaba en la mano. 2 meses después, los padres del petiso no soportaron más su presencia ni sus acciones y ellos mismos lo entregaron a la policía. En diciembre acabó en la colonia penal para menores de Marcos Paz. Allí aprendió a escribir un poco, pero se destacó sobre todo por echar gatos y botines a las ollas humeantes de la cocina cuando los cocineros se descuidaban. El petiso cumplió 3 años preso en el reformatorio de Marcos Paz. Salió con más ganas de matar que nunca y pronto llegaría el primer y deseado asesinato. Pablo siempre terminaba el capítulo del petiso con el interrogatorio que le hizo la policía tras su detención. A los turistas parecía impresionarlos mucho. Lo leía para que el efecto fuera más realista. La noche en la que el petiso se apareció en el ómnibus, sintió cierta incomodidad antes de repetir sus palabras, pero decidió decirlas igual. El petiso solo lo miraba y jugaba con la soga. No lo amenazaba. ¿No siente usted remordimiento de conciencia por los hechos que ha cometido? No entiendo lo que ustedes me preguntan. ¿No sabe usted lo que es el remordimiento? No, señores.
¿Siente usted tristeza o pena por la muerte de los niñitos Giordano, La Aurora y Vainikov? No, señores. ¿Piensa usted que tiene derecho a matar a niños? No soy el único, otros también lo hacen. ¿Por qué mataba usted a los niños? Porque me gustaba. Esta última respuesta provocaba la desaprobación colectiva de los pasajeros, que en general parecían contentos cuando se cambiaba de criminal y se pasaba a la más comprensible Gilla Murano, quien envenenó a sus mejores amigas porque le debían dinero. Una asesina por ambición, fácil de entender. El petiso, en cambio, incomodaba a todos. Esa noche, cuando llegó a su casa, Pablo no le contó a su mujer que había visto el espectro del petiso. Tampoco a sus compañeros, pero eso era normal, no quería tener problemas en el trabajo. En cambio, le molestaba no poder hablarle de la aparición a su esposa. 2 años atrás se lo hubiera contado. 2 años atrás, cuando todavía podían contarse cualquier cosa sin miedo, sin recelo. Era una de las tantas cosas que habían cambiado desde el nacimiento del bebé. Se llamaba Joaquín. Tenía 6 meses, pero Pablo seguía diciéndole el bebé. Lo quería, o al menos eso creía. Pero el bebé no le prestaba demasiada atención. Aún estaba aferrado a su madre y ella no ayudaba. No ayudaba para nada. Se había convertido en otra persona, temerosa, desconfiada, obsesiva. A veces, Pablo se preguntaba si no estaría sufriendo una depresión posparto. Otras veces se malhumoraba y recordaba con nostalgia y algo mucho de enojo los años previos al bebé. Ahora era todo distinto. Ella ya no le escuchaba. Por ejemplo, fingía hacerlo. Sonreía y hacía que sí con la cabeza, pero estaba pensando en comprar zapallo y zanahoria para el bebé. O en si la irritación que el bebé tenía en la piel sobre las caderas podía haber sido causada por el pañal descartable o se trataba de alguna enfermedad eruptiva. Ni le escuchaba ni quería tener sexo, porque estaba dolorida después de la episiotomía, que no terminaba de cicatrizar. Y para colmo, el bebé dormía con ellos en la cama matrimonial. Había un cuarto esperándolo, pero ella no se animaba a dejarlo a dormir solo. Le tenía miedo al síndrome de muerte súbita. Pablo había oído escuchar hablar de esa muerte blanca durante horas, mientras trataba en vano de calmarle la ansiedad. A ella, que nunca había tenido miedo, que alguna vez lo había acompañado a escalar montañas y había dormido en refugios mientras nevaba afuera. Ella, que había comido hongos con él, todo un fin de semana alucinando. Esa misma mujer, ahora, lloraba por la muerte que no había llegado y posiblemente no llegara nunca. Pablo no recordaba por qué tener un hijo le había parecido una buena idea. Ella no hablaba de otra cosa. Se habían terminado las charlas sobre los vecinos, las películas, los escándalos familiares, los trabajos, la política, la comida, los viajes. Ahora solo hablaba del bebé y hacía como que escuchaba cuando se trataban otros temas. Lo único que parecía registrar, como si le despertara de un sopor, era el nombre del petiso orejudo. Como si su mente se iluminara con la visión de los ojos del idiota asesino. Como si conociera esos dedos delgados que sostenían la cuerda. Decía que Pablo estaba obsesionado con el petiso. Él no creía que fuera así. Sucedía que los otros asesinos del tour macabro por Buenos Aires eran aburridos. La ciudad no tenía grandes asesinos si se exceptuaba los dictadores, no incluidos en el tour por corrección política. Algunos de los asesinos de los que Pablo hablaba habían cometido crímenes atroces, pero bastante comunes según cualquier catálogo de violencia patológica. El petiso era distinto. Era raro. No tenía más motivos que su deseo y parecía una especie de metáfora el lado oscuro de la orgullosa Argentina del centenario, un presagio del mal por venir, un anuncio de que había mucho más que palacios y estancias en el país, una cachetada al provincianismo de las élites argentinas que creían que solo cosas buenas podían llegar de la fastuosa y anhelada Europa.
Lo más hermoso era que el petiso no tenía la más mínima conciencia de esto. A él solo le gustaba atacar niños y encender hogueras, porque también era pirómano. Le gustaba ver las llamas y observar el trabajo de los bomberos, sobre todo cuando se caían al fuego, como le había dicho a uno de los interrogadores. Era con fuego la historia que había hecho enojar a su esposa. Ella acabó levantándose de la mesa, gritándole que nunca más le hablará del petiso, nunca más, por ningún motivo. Se le había gritado mientras abrazaba al bebé, como si tuviera miedo de que el petiso se materializara y lo atacara. Él la mandó a la mierda mentalmente. La historia era impresionante, en efecto. No para armar tanto escándalo, creía él, pero sí muy brutal. Ocurrió el 7 de marzo de 1912. Una niña de 5 años, Reina Bonita Vainikov, hija de inmigrantes judíos letones, estaba mirando la vidriera de una zapatería cerca de su casa en la avenida Entre Ríos. La niña llevaba un vestido blanco. El petiso se le acercó mientras ella estaba absorbida por la visión de los zapatos. Llevaba un fósforo encendido en la mano. Tocó con la llama el vestido, que ardió. El abuelo de la nena la vio envuelta en llamas desde la vereda de enfrente. Cruzó la calle corriendo, desesperado. No logró siquiera acercarse a la niña. Trastornado, no se había fijado en el tráfico. Lo atropelló un auto y murió. Un hecho extrañísimo dada la escasa velocidad de los vehículos en aquellos años. Reina Bonita también murió, pero después de 16 días de dolorosa agonía. El asesinato de la pobre Reina Bonita no era el crimen favorito de Pablo. A él le gustaba, esa era la palabra, qué remedio, el de Gesualdo Giordano, de 3 años. Sin duda era el que más horror les causaba a los turistas, y a lo mejor por eso les gustaba, porque les resultaba placentero contarlo y esperar la reacción, siempre espantada, de su auditorio. Fue el crimen por el que le atraparon al petiso, además, porque cometió un error fatal. El petiso, como ya era su costumbre, llevó a Gesualdo hasta un baldío. Lo ahorcó con 13 vueltas de cuerda. El chico se resistió con fuerza, lloraba y gritaba. El petiso declaró a la policía que intentó hacerlo callar porque no quería ser interrumpido como en otras oportunidades. Al chico ese lo agarré con los dientes aquí, cerca de la boca, y lo sacudí como hacen los perros con los gatos. Esa imagen incomodaba a los turistas, que se revolvían en los asientos, y decía, por Dios, en voz baja. Sin embargo, nunca le habían pedido que detuviera el relato. Una vez que ahorcó a Gesualdo, el petiso lo tapó con una chapa y salió a la calle. Pero algo lo atormentaba. Rumiaba una idea que ardía. Así que al rato volvió a la escena del crimen. Llevaba un clavo. Lo clavó en la cabeza del niño, que ya estaba muerto. Al día siguiente cometió su error fatal. ¿Quién sabe por qué? Asistió al velorio del niño al que había matado. Dijo más tarde que quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. Confesó este deseo cuando lo llevaron a presenciar la autopsia, después de la denuncia del padre del niño muerto. Cuando el petiso vio el cadáver, hizo algo muy extraño. Se tapó la nariz y escupió, como si le diera asco, aunque el cuerpo todavía no había entrado en estado de descomposición. Los forenses, por algún motivo que la crónica policial de la época no explica, lo hicieron desnudar. El petiso tenía una erección de 18 centímetros. Acababa de cumplir 16 años. Ese relato no podía contárselo a su mujer. Una vez había intentado hablarle de las reacciones de los turistas ante el último crimen del petiso, pero antes siquiera de empezar el relato se dio cuenta de que ella no le estaba escuchando. Le reclamó
que tenían que mudarse a una casa más grande cuando el bebé creciera. No le quería criar en un departamento. Quería un patio, piscina, sala de juegos y un barrio tranquilo donde el chico pudiera jugar en la calle. Ella sabía perfectamente que esto último apenas existía en una ciudad con el tamaño y la intensidad de Buenos Aires. Y mudarse a un suburbio rico y apacible estaba muy lejos de sus posibilidades. Cuando terminó de enumerar sus deseos para el futuro, le pidió que cambiara de trabajo. «Eso no», dijo él. «Soy licenciado en turismo, me va bien, no voy a renunciar, me divierto, son pocas horas y estoy aprendiendo». «El salario es una miseria». «No, no es una miseria», se enojó Pablo. Creía estar ganando bien, lo suficiente para mantener decentemente a su familia. ¿Quién era esa mujer desconocida? Alguna vez ella le había jurado que con él era capaz de vivir en un hotel, en la calle y bajo un árbol. Todo era culpa del bebé. Le había cambiado por completo. ¿Y por qué? Si era un chico sin gracia, aburrido, dormilón, que cuando estaba despierto lloraba sin parar. «¿Por qué no trabajas vos si querés más plata?», le dijo Pablo a su mujer. Y ella pareció erizarse. Gritó como si se hubiera vuelto loca. Gritó que tenía que cuidar al bebé. ¿Que qué pretendía él? ¿Abandonarlo con una niñera o con la loca de su madre? Mi madre no está loca, pensó Pablo. Y para no volver a pelear a los gritos, salió a fumar a la vereda. Esa era otra. Desde que había nacido el bebé, ella ya no le dejaba fumar en su departamento. Al día siguiente de la discusión, el petiso volvió al ómnibus. Esta vez estaba más cerca de él, casi al lado del conductor, que claramente no lo veía. Pablo no se sentía diferente, solo algo inquieto. Temía que alguno de los turistas también fuera capaz de ver al petiso espectral y causara la histeria en el ómnibus. Cuando apareció, con la soga en las manos, estaban en una de las últimas paradas del recorrido, la casa de la calle Pavón. Allí había aparecido una de las víctimas más grandes, de edad del petiso, uno de sus ataques más extraños. Arturo La Aurora, 13 años, estrangulado con su camisa. El cuerpo fue encontrado dentro de una casa abandonada. No llevaba pantalones y tenía las nalgas lastimadas, pero no había sido violado. Mientras Pablo contaba el caso, el petiso espectral, parado a su lado, aparecía y desaparecía. Temblaba, se desdibujaba, como si estuviera hecho de humo o niebla. Por primera vez en muchas noches, alguien quiso hacer una pregunta. Pablo le sonrió al curioso con toda la falsedad que era capaz de conjurar. El turista, que por su acento era caribeño, quería saber si el petiso había puesto un clavo en la cabeza de sus víctimas en alguna otra oportunidad. No, le contestó Pablo. Que se sepa, fue esa vez sola. Es muy extraño, dijo el hombre, y aventuró que si la carrera del criminal del petiso hubiera sido más larga, a lo mejor el clavo se habría convertido en su marca, en su firma. A lo mejor, contestó Pablo con amabilidad, mientras veía cómo el petiso espectral se terminaba de desvanecer. Pero nunca vamos a saberlo, ¿no es cierto? El caribeño se rascó el mentón. Pablo volvió a su casa pensando en el clavo y en el trabalenguas que su madre le había enseñado cuando era chico. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Un clavito chiquitito. Abrió la puerta del departamento y se encontró con la escena habitual de los últimos meses. El televisor encendido, un plato con dibujos de Benten y restos de zapallo, una mamadera medio vacía y la luz de su habitación encendida. Se asomó a la puerta. Su mujer y su hijo dormían en la cama, juntos. Sintió que no los conocía. Pablo
caminó hasta la habitación que él mismo había decorado para su hijo antes de que naciera. Estaba tan vacía que le dio frío. La cuna inmóvil estaba oscura. Parecía el cuarto de un chico muerto, conservado intacto por una familia de duelo. Pablo se preguntó qué pasaría si el chico se moría, como parecía temer su mujer. Sabía la respuesta. Se apoyó en la pared vacía donde varios meses atrás, siempre antes del nacimiento, antes de que su mujer se transformara en otra persona, había planeado ubicar un colgante, un universo que giraría sobre la cuna del bebé para entretenerlo por la noche. La luna, el sol, Júpiter, Marte y Saturno, los planetas y los satélites y las estrellas brillando en la oscuridad. Pero nunca lo había colgado porque su mujer no quería que el bebé durmiera ahí y no había forma de convencerla. Tocó la pared y encontró con el clavo que seguía esperando. Lo arrancó de un tirón seco y se lo metió en el bolsillo. Pensó que resultaría un gran golpe de efecto para su relato. Lo sacaría de su bolsillo justo cuando contara el crimen del niño Gesualdo Giordano, en el momento preciso, cuando el petiso volvía y lo clavaba en la cabeza del chico ya muerto. A lo mejor algún turista ingenuo hasta creía que se trataba del mismo clavo, perfectamente conservado 100 años atrás después del crimen. Sonrió pensando en su pequeño triunfo y decidió acostarse en el sofá del living, lejos de su mujer y su hijo, con el clavo entre los dedos. Se ha quedado buena tarde, ¿eh? Bueno, pues es evidente que Mariana Enríquez adora las historias de sectas, de monstruos, que le encanta pues, adentrarse en la parte oscura e inexplicable de nuestras vidas. Si queréis buscarla y os apetece leer más de ella, suele publicar todo con la editorial Anagrama, que es donde pues, suele publicar. Justamente hace poco, en el 2019, con Anagrama le entregó el 37 Premio Herralde, que es el premio más importante que tiene esta editorial, de 18.000 euros, con su último libro, Nuestra parte de la noche, que fue uno de los libros más leídos durante la pandemia. Fin de curso es el segundo relato que vamos a leer. Marcela es una nueva compañera de curso de la narradora. En principio, a pesar de su actitud algo particular, pasa desapercibida. Pero un día, en clase de historia, se escucha un pequeño grito. Todos voltean hacia Marcela y se paralizan de miedo. Ha hecho algo que los dejará marcados para siempre. Afortunadamente hemos encontrado la voz potente, femenina, poderosa y terriblemente bella necesaria para dar vida a una de las narraciones empoderadas de Mariana Enríquez. Y no podía faltar ella, otra amiga de las ánimas. Amiga, Susana Torres. Nunca le habíamos prestado demasiada atención. Era una de esas chicas que hablan poco, que no parecen demasiado inteligentes, ni demasiado tontas y que tienen esas caras olvidables. Esas caras que, aunque una las ve todos los días en el mismo lugar, es posible que no las reconozca en un ámbito distinto y mucho menos pueda ponerles un nombre. Lo único que la diferenciaba era que se vestía mal, feo y algo más. La ropa que usaba parecía elegida para ocultar su cuerpo. 2 o 3 tallas más grande, camisas cerradas hasta el último botón, pantalones que no dejaban adivinar sus formas. Solo la ropa hacía que nos fijáramos en ella, apenas para comentar su mal gusto o dictaminar que se vestía como una vieja.
Se llamaba Marcela. Podría haberse llamado Mónica, Laura, María José, Patricia, cualquiera de esos nombres intercambiables que suelen tener las chicas en las que nadie se fija. Era mala alumna, pero rara vez recibía la desaprobación de los profesores. Faltaba mucho, pero nadie comentaba su ausencia. No sabíamos si tenía plata, de qué trabajaban los padres, en qué barrio vivía. No nos importaba. Hasta que, en la clase de historia, alguien dio un pequeño grito asqueado. Fue Guada. Parecía la voz de Guada, que además se sentaba cerca de ella. Mientras la profesora explicaba la batalla de Caseros, Marcela se arrancó las uñas de la mano izquierda, con los dientes, como si fueran postizas. Los dedos sangraban, pero ella no demostraba ningún dolor. Algunas chicas vomitaron. La de historia llamó a la preceptora, que se llevó a Marcela. Faltó durante una semana y nadie nos explicó nada. Cuando volvió, había pasado de chica ignorada a chica famosa. Algunas le tenían miedo, otras querían hacerse amigas de ella. Lo que había hecho era de lo más extraño que nosotras hubiéramos visto. Algunos padres querían llamar a una reunión para tratar el caso porque no estaban seguros de que fuera recomendable que nosotras siguiéramos en contacto con una chica desequilibrada. Pero lo arreglaron de otra manera. Faltaba poco para que se terminara el año, para que termináramos la secundaria. Los padres de Marcela aseguraron que ella se pondría bien, que tomaba medicación, hacía terapia, que estaba contenida. Los otros padres les creyeron. Los míos apenas prestaron atención. Lo único que les importaba eran mis notas y yo seguía siendo la mejor alumna como cada año. Marcela estuvo bien durante un tiempo. Volvió con los dedos vendados, al principio con gasa blanca, después con curitas. No parecía recordar el episodio de las uñas arrancadas. No se hizo amiga de las chicas que se le acercaron. En el baño, las que querían ser amigas de Marcela nos contaban que no se podía, que ella no hablaba, que las escuchaba pero nunca respondía y se quedaba mirándolas tan fijo que al final les dio miedo. Fue en el baño donde todo empezó de verdad. Marcela estaba mirándose al espejo, en la única parte donde realmente podía hacerlo, porque el resto estaba descascarado, sucio, o tenía declaraciones de amor o insultos de alguna pelea entre dos chicas rabiosas escritos con lápiz o carmín. Yo estaba con mi amiga Agustina. Tratábamos de resolver una discusión que habíamos tenido más temprano. Parecía una discusión importante. Hasta que Marcela sacó de algún lado, el bolsillo probablemente, una cuchilla. Con rapidez exacta se hizo un corte en la mejilla. La sangre tardó en brotar, pero cuando lo hizo salió casi a chorros y le empapó el cuello y la camisa abotonada como de monja o de prolijo varón. Ninguna de las dos hizo nada. Marcela se seguía mirando al espejo, estudiando la herida, sin un gesto de dolor. Eso fue lo que más me impresionó. No le había dolido, estaba claro. Ni siquiera había fruncido el ceño o cerrado los ojos. Recién reaccionamos cuando una chica que estaba haciendo pis abrió la puerta y gritó: «¿Qué le pasó?», y trató de detener la sangre con un pañuelo. Mi amiga parecía a punto de llorar. A mí me temblaban las piernas. La sonrisa de Marcela, que seguía mirándose mientras se apretaba la cara con el pañuelo, era hermosa. Su cara era hermosa. Le ofrecí acompañarla hasta su casa o hasta una salita para que la cosieran o le desinfectaran la herida. Ella pareció reaccionar entonces y dijo que no con la cabeza, que se tomaba un taxi. Le preguntamos si tenía plata. Dijo que sí y volvió a sonreír. Una sonrisa que podía enamorar a cualquiera. Faltó otra vez durante una semana. La escuela entera sabía del incidente, no se hablaba de otra cosa. Cuando volvió, todos trataban de no mirar la venda que le cubría la mitad de la cara
y nadie lo conseguía. Ahora yo trataba de sentarme cerca de ella en las clases. Lo único que quería era que me hablara, que me explicara. Quería visitarla en su casa, quería saber todo. Alguien me había dicho que se hablaba de internarla. Me imaginaba el hospital con una fuente de mármol gris en el patio y plantas violetas y marrones, begoñas, madreselvas, jazmines. No me imaginaba un instituto para enfermos mentales sórdido y sucio y triste. Me imaginaba una hermosa clínica llena de mujeres con la mirada perdida. Sentada a su lado vi como todas las demás, pero de cerca, lo que estaba pasando. Todas lo veíamos asustadas, maravilladas. Empezó con sus temblores, que no eran temblores, sino más bien sobresaltos. Sacudía las manos en el aire como si espantara algo invisible, como si intentara que algo no la golpeara. Después empezó a taparse los ojos mientras decía que no con la cabeza. Los profesores lo veían, pero trataban de ignorarlo. Nosotras también. Era fascinante. Ella se derrumbaba en público sin pudores y a nosotras nos daba vergüenza. Empezó a arrancarse el pelo poco después, el de la parte de adelante de la cabeza. Se iban formando mechones enteros sobre su banco, montoncitos de pelo lacio y rubio. A la semana empezó a adivinarse el cuero cabelludo rosado y brillante. Yo estaba sentada a su lado el día que salió corriendo de una clase. Todos la miraron irse, yo la seguí. Al rato noté que venían detrás de mí mi amiga Agustina y la chica que le había auxiliado en el baño aquella vez. Tere, la del otro quinto. Nos sentíamos responsables, o queríamos ver qué iba a hacer, cómo iba a terminar todo esto. La encontramos en el baño otra vez. Estaba vacío. Gritaba y lloraba con un berrinche infantil. La venda se le había caído y pudimos ver los puntos de la herida. Señalaba uno de los inodoros y gritaba: «¡Andate! ¡Déjame! ¡Andate! ¡Basta!». Había algo en el ambiente, demasiada luz y el aire apestaba más de lo habitual a sangre, pis y desinfectante. Yo le hablé. «¿Qué pasa, Marcela? ¿No lo ves?» «No, ¿a quién?» A él, en el inodoro, ¿no lo ves?» Me miraba ansiosa y asustada, pero no confundida. Estaba viendo algo. Pero no había nada sobre el inodoro, salvo la tapa destartalada y la cadena que estaba demasiado quieta. Anormalmente quieta. No veo nada, no hay nada», le dije. Desconcertada por un momento, me agarró del brazo. Nunca antes me había tocado. Miré su mano, todavía no le habían crecido las uñas, o a lo mejor se las arrancaba lo poco que crecía. Se veían solo las cutículas ensangrentadas. «¿No? Y mirando el inodoro otra vez. «Sí que está ahí, está. Háblale, decile algo». Tuve miedo de que la cadena empezara a balancearse, pero seguía quieta. Marcela parecía escuchar, mirando atentamente el inodoro. Noté que casi no le quedaban pestañas tampoco. Se las habría estado arrancando. Pronto empezaría con las cejas, imaginé. ¿No lo escuchás? No. ¿Pero te dijo algo? ¿Qué dijo? Contame. En ese punto, Agustina se metió en la conversación diciéndome que dejara en paz a Marcela, preguntándome si estaba loca. ¿No ves que no hay nada? No le sigas el juego, me da miedo, llamemos a alguien. Fue interrumpida por Marcela, que le aulló. «¡Cállate, puta de mierda!». Tere, que era bastante cheta, murmuró que eso era too much y se fue a buscar a alguien. Yo traté de controlar la situación. «No les des bola a estas taradas, Marcela. ¿Qué dice? Que no se va a ir, que es de verdad, que me va a seguir obligando a hacer cosas y yo no le puedo decir que no». «¿Y cómo es?» «Es un hombre,
pero tiene un vestido de comunión, tiene los brazos para atrás y siempre se ríe. Parece chino, pero es enano y tiene el pelo engominado y me obliga. ¿Te obliga a qué? Cuando Tere llegó con una profesora a la que había convencido de que entrara en el baño, después nos dijo que en la puerta se habían juntado como 10 chicas que escuchaban todo haciendo shh entre ellas. Marcela estaba a punto de mostrarnos que la obligaba a hacer el engominado, pero la aparición de la profesora la confundió. Se sentó en el piso con los ojos sin pestañas que no parpadeaban mientras decía que no. Marcela nunca volvió a la escuela. Yo decidí visitarla. No fue difícil conseguir su dirección. Aunque su casa quedaba en un barrio al que nunca había ido, me resultó fácil llegar. Toqué el timbre temblando. En el colectivo había preparado la explicación de mi visita que iba a darles a sus padres, pero ahora me parecía estúpida, ridícula, forzada. Me quedé muda cuando Marcela abrió la puerta. No solamente por la sorpresa de que ella atendiera el timbre, la había imaginado en la cama drogada, sino también porque se la veía muy distinta, con una gorra de lana que le cubría la cabeza, seguro ya casi pelada, y un jean y un pullover de tamaño normal. Salvo las pestañas que no le habían crecido, parecía una chica sana, común. No me invitó a pasar. Salió, cerró la puerta y quedamos las dos en la calle. Hacía frío. Ella se abrazaba el cuerpo con los brazos. A mí me ardían las orejas. «No tendrías que haber venido», dijo. «Y quiero saber». «¿Qué querés saber? No vuelvo más a la escuela, se terminó, olvídate de todo». «Quiero saber qué te obliga a hacer él». Marcela me miró y olfateó el aire a mi alrededor. Después desvió los ojos hacia la ventana. Las cortinas se habían movido apenas. Volvió a entrar en su casa y antes de cerrar de un portazo dijo: «Ya te vas a enterar. Él mismo te lo va a contar algún día. Te lo va a pedir, creo. Pronto». A la vuelta, sentada en el colectivo, sentí cómo palpitaba la herida que me había hecho en el muslo con un cúter bajo las sábanas la noche anterior. No dolía. Me masajeé la pierna con suavidad, pero con la suficiente fuerza para que la sangre, al brotar, dibujara un fino trazo húmedo sobre mis vaqueros celestes. Gracias, amigas, porque lo habéis hecho maravillosamente y habéis restado un poco de crueldad de los relatos de nuestra amiga. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que hayáis podido disfrutar. Emplazaros aquí mañana a la misma hora. Ya sabéis que cada día estamos haciendo un homenaje a un autor distinto. Mañana va destinado a Joe Hill, hijo de Stephen King. Así que, bueno, pues promete bastante. Vendrán a leer con nosotros Belinda de Miguel y me reservo la otra persona que es sorpresa. Ya lo veréis. Así os dejo intriga para que vengáis mañana. Recordaos que miréis la programación, que aparte, aunque mañana acaben los relatos, pues sigue habiendo más actividades de las ánimas, la carrera, conciertos y demás. Y bueno, simplemente deciros que afuera hay merchandising y hay una lotería maravillosa que, bueno, para que sepáis y que os pique un poco la curiosidad, el número es la fecha en que se publicó El Monte de las Ánimas en el Contemporáneo, por eso lo hemos elegido. Y el dibujo tan maravilloso que tiene está hecho por Ordóñez, que todos lo conocéis, como veis.
tratamos de unir aquí a todos los grandes artistas sorianos aquí bajo las faldas de las ánimas. Nada más, buenas noches y que durmáis bien si podéis.